el cazador y el lobo herido. El viento silbaba entre los árboles desnudos del bosque, y la nieve crujía bajo las botas pesadas de un cazador solitario. Se llamaba Eric, un hombre curtido por los inviernos del norte, acostumbrado a las largas jornadas de caza en las montañas. Esa mañana, al salir de su cabaña con su rifle al hombro, tenía un solo propósito: encontrar una presa antes de que la tormenta anunciada por el cielo gris lo atrapara en el bosque. No era la primera vez que cazaba en esas tierras. Desde joven, había seguido a su padre en estas mismas rutas, aprendiendo los secretos de los animales, leyendo las huellas en la nieve, comprendiendo que la vida en la naturaleza se regía por la supervivencia. Pero en los últimos años, Eric se había vuelto más frío, más impasible. Su objetivo era claro: cazar para sobrevivir, sin pensar demasiado en el ciclo natural de la vida. Después de varias horas de caminata, Eric divisó huellas en la nieve. No eran de un ciervo ni de un jabalí. Eran más grandes, más profundas. Un lobo. El cazador siguió el rastro con precaución. Sabía que un lobo podía ser peligroso si se sentía amenazado, pero también era consciente de que, en los duros inviernos, los lobos se volvían más audaces. A veces bajaban de las montañas en busca de alimento. A medida que avanzaba, el viento se intensificó. La nieve golpeaba su rostro y reducía su visibilidad. Finalmente, tras un pequeño montículo cubierto de escarcha, lo vio. Un gran lobo gris yacía en la nieve, respirando con dificultad. Una herida en su costado teñía la nieve de rojo. Probablemente había sido atacado por otro animal o tal vez por otro cazador. Eric levantó su rifle por instinto, pero algo lo hizo detenerse. Los ojos del lobo, de un ámbar profundo, lo miraban fijamente. No había rabia en su mirada, ni desafío. Solo había un silencioso reconocimiento de su destino. Eric dudó. Nunca antes había sentido compasión por una presa, pero en ese momento, con el viento aullando a su alrededor y la tormenta acercándose, no pudo apretar el gatillo. Guardó el arma y, en cambio, se arrodilló junto al lobo. Sacó un pedazo de carne seca de su bolsa y lo dejó cerca del animal. No esperaba que lo tomara, pero el lobo, con esfuerzo, movió el hocico y olfateó. Después de un momento de duda, aceptó el alimento. El cazador observó la herida. No podía hacer mucho, pero al menos cubrió la zona con un poco de nieve para detener la hemorragia. Luego, sin decir una palabra, se levantó y siguió su camino. No había avanzado mucho cuando la tormenta cayó sobre él con furia. El viento se convirtió en un rugido ensordecedor y la nieve comenzó hasta a remolinarse a su alrededor, reduciendo su visibilidad casi por completo. Eric trató de orientarse, pero cada árbol parecía igual al anterior. Siguió caminando, cada vez más desorientado. Su instinto le decía que debía encontrar un refugio cuanto antes, pero el bosque, que había sido su hogar durante tantos años, ahora se volvía una trampa mortal. Pasaron horas. Sus dedos estaban entumecidos, su cuerpo agotado. La nieve se acumulaba en su ropa, drenando el calor de su cuerpo. Finalmente, sus piernas cedieron y cayó de rodillas en la nieve. Por primera vez en su vida, sintió el miedo real de no regresar a casa. Cuando estaba a punto de rendirse, un sonido entre el viento llamó su atención. Un aullido. Eric levantó la vista y entre la neblina de nieve distinguió una figura moviéndose con agilidad entre los árboles. Era el lobo. El animal, ahora de pie y aparentemente recuperado, se acercó a él con cautela. Eric, demasiado débil para reaccionar, solo lo observó. El lobo lo olfateó y luego, con un movimiento decidido, comenzó a caminar en una dirección específica, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás. El mensaje era claro. Le estaba indicando que lo siguiera. Con un último esfuerzo, Eric se levantó tambaleándose y comenzó a caminar tras el lobo. Durante lo que parecieron horas, el animal lo guió entre los árboles, siempre asegurándose de que el cazador lo siguiera. Finalmente, después de atravesar un estrecho sendero cubierto de nieve, Eric vio una cueva entre las rocas. El lobo entró primero. Adentro, el viento no soplaba con tanta fuerza y el suelo estaba relativamente seco. Eric se dejó caer contra la pared de piedra,
temblando pero agradecido. El lobo se sentó frente a él, observándolo con sus profundos ojos ámbar. No había miedo entre ellos, ni enemistad, solo un extraño entendimiento. Esa noche, Eric encendió una pequeña fogata con los pocos recursos que tenía. El lobo permaneció cerca, su respiración pausada. Por primera vez en mucho tiempo, el cazador sintió algo más que la necesidad de sobrevivir. Sintió gratitud. Cuando la tormenta amainó al amanecer, Eric salió de la cueva. El lobo se puso de pie junto a él, y por un momento ambos miraron el paisaje cubierto de nieve. El cazador ya no veía a un enemigo, veía a un compañero. Sin necesidad de palabras, ambos se separaron. El lobo se adentró en el bosque, y Eric emprendió el camino de regreso a su cabaña. Pero algo en él había cambiado. Desde aquel día, Eric nunca volvió a cazar lobos. Comprendió que la naturaleza no era solo una batalla de supervivencia, sino también un ciclo de dar y recibir. Y cada invierno, cuando la nieve caía sobre el bosque, siempre había un aullido en la distancia que le recordaba aquella noche en la tormenta. Moraleja: la bondad que damos puede regresar a nosotros cuando más la necesitamos.